continuando con la vida divina en la criatura, en el alma, y cuál es el alimento que la ayuda a crecer en cada uno de nosotros. En las Sagradas Escrituras, el libro de Isaías, en el capítulo 25, verso 6, dice: el Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Este reino de Dios, donde Yahvé llama a todos los pueblos a formar parte de este reino, donde desde Sion se extiende la salvación por medio de los judíos, también nosotros, a la luz de la divina voluntad, podemos ver nuestro libro de cielo con esas verdades divinas como una montaña a ir escalando, donde el Señor nos va ofreciendo el manjar de verdades divinas, para que esa vida divina en cada uno de nosotros vaya creciendo a esa altura establecida por Dios. Interesante cómo habla de manjares suculentos y de vinos añejados, porque todo esto también es una prefiguración de la Sagrada Eucaristía. Este es el reino eucarístico de Jesús y es una invitación también a transformarnos en hostias vivas, en recibir el alimento eucarístico para ser eucaristías vivientes. Y aquí que también el reino, la palabra de Dios en Lucas 14:15 nos dice: dichoso el que coma en el banquete del reino. También el reino consiste en comer a Jesús. Él es el árbol de la vida. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, al vencedor de la voluntad humana, de ese querer humano. Ayer hablábamos que en Adán, que es el paraíso viviente de Dios, ahí estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en el Apocalipsis, al final, también tenemos cómo en esa nueva Jerusalén, brota un río de agua viva, y sobre las márgenes de ese río de agua viva había muchos árboles de la vida. Ahí es la restitución de esa vida divina a la criatura, retornando todo al orden, al puesto y a la finalidad por la cual Dios nos había creado a cada uno de nosotros. Jesús nos dice en las Sagradas Escrituras: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para vida del mundo. Comer a Jesús para tener vida eterna, vida en abundancia. Hoy decíamos que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, porque Jesús, cuando comulgamos, es Jesús Eucaristía en cada uno de nosotros como fuente de esa vida divina. Ahí está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos recibiendo también divinidad. Luisa vivía de la Eucaristía. Ahí nos está infundiendo vida divina. ¿Para qué? Como decía San Agustín, el efecto propio de la Eucaristía es transformarnos en aquel al que hemos recibido. Comemos cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo para transformarnos en esas hostias vivientes y liberarlo. Jesús le dice a Luisa: la finalidad por la cual me quedé en el Santísimo Sacramento del altar es por amor a las almas que viven en la divina voluntad, porque ellas, al comulgarme, me van a liberar de esa prisión y me van a dar vida actuante en cada una de ellas. Ahí tendré mis hostias de carne y hueso. Jesús, en las Sagradas Escrituras, les dice: yo tengo para ustedes un alimento que ustedes no conocen. Y los discípulos se preguntaban: ¿alguien le habrá traído de comer? Y Jesús les respondió:
Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. La voluntad del Padre es el alimento de Jesús. Hoy hablábamos que la Eucaristía, Él es el pan vivo, era la fuente y el culmen, el punto culminante de la vida cristiana, ser Eucaristías viviente. Estas almas que viven en la divina voluntad serán la coronación de toda la obra de la creación y el cumplimiento de la redención, el desarrollo pleno de esos frutos de la redención. Mi alimento, dice Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre. Y en los escritos de la sierva de Dios, que nos habla sobre el cumplimiento de un decreto divino, Luisa no es una mística más, es la tercera obra de Dios, el tercer fiat. Lo que nosotros decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y luego decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Ese pan nuestro es el pan no solo material, no solo el pan eucarístico, sino sobre todo el pan de su divina voluntad. Jesús le dice a Luisa en el volumen 18 que su sabiduría eterna había establecido que el alma tuviera su alimento, así como el cuerpo necesita alimentarse, al alma le fue asignado el alimento exquisito de la voluntad suprema. Y el alma, en la medida que va tomando este alimento de la divina voluntad, se hace fuerte para obrar el bien. Y fundida en Jesús no hace un bien a modo humano, sino a modo divino, porque actualiza todo el obrar redentor de Jesús en ella. Y al estar impregnada del amor divino hacia Dios, ese alimento sustancioso, suculento de la divina voluntad aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de la Sacrosanta Trinidad, la vida de Dios en ella. Y también a la inteligencia le va dando luces nuevas, esa sabiduría infusa para conocer cada día más a su Creador. Y pone en vigor todas las virtudes en el alma, esas cualidades y atributos divinos, y le empuja a nuevos trabajos y a nuevos sacrificios. También da la fortaleza heroica, la fortaleza divina para morir, para sacrificar la voluntad humana, para tenerla más bien ofrecida en cada acto, porque la voluntad es una potencia extraordinaria del alma. Cuando está fundida en la divina voluntad, puede mover incluso al mismo Dios. El alimento de mi voluntad se da a cada instante, en cada respiro, de noche, de día, en cada cosa y cuantas veces se quiera. No debemos temer como el alimento del cuerpo, que el exceso hace daño o produce enfermedades. Al contrario, este manjar suculento que el Señor nos ofrece a través de esa montaña monumental que son los 36 volúmenes, en la medida en que lo vamos comiendo y haciéndolo vida, incorporándolo a nosotros, nos restituye la semejanza con nuestro Creador. El Papa Benedicto XVI, hablando acerca de el buen pastor que da la vida por los amigos en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en una homilía del año 2011, y que no había amor más grande que dar la vida por los amigos, hacía referencia que la amistad no es solo conocimiento, sino comunión de deseo. Y en esta amistad con Dios, mi voluntad crece hacia el sí de la adhesión a la suya, a la divina. Su voluntad no es algo externo, extraño a mí, a la que me doblego más o menos de buena gana. En la amistad, mi voluntad se une a la suya a medida que va creciendo y su voluntad se convierte en la mía. Y ahí, cuando incorporo la voluntad divina a la mía, a través de esos alimentos continuos, cuando esa divina voluntad está operante, obrante en la criatura,
llego así a ser yo mismo, el verdadero yo. Cristo en mi comer del árbol de la vida. Mi voluntad humana ya fundida a la divina, no para hacer actos humanos, sino para dejar obrar a la divina voluntad en mí, que va divinizando todo mi obrar y dándole el valor eterno, infinito de los actos del mismo Cristo, porque el alma se pone casi a mi altura, sus oraciones, sus sufrimientos, así como yo hacía todo a nombre de todos y de todo, y si no hubiera hecho a nombre, no hubiera asumido los actos de la familia humana, reparado y rehecho, el Padre no estaría satisfecho. Ahora el alma, fundida en la divina voluntad, da vida a ese obrar interior que hacía en mi propia humanidad, porque quien me ve a mí, ve al Padre, no soy yo, es el Padre que está en mí el que hace estas obras eternas y divinas. Y también vivir en la divina voluntad es vivir fundidos a esa voluntad del Padre, para que el Padre obre y aún un respiro, un parpadeo se vuelve divino. No hay actos insignificantes. Todos tienen el valor, el poder de los actos eternos del Dios obrante en su criatura. Que la voluntad eterna e inmutable descienda, infunda su vida, su santidad, su potencia, su virtud operante en el acto de la criatura. Esto es algo extraordinario. Que la divina voluntad esté obrante en la criatura y la criatura obrante también en ese acto eterno de Dios. Recibimos alimento continuo de la divina voluntad, acto a acto, para transformarnos en Eucaristías vivientes y alimentar al mismo Dios. Ahora es Jesús quien le dice a Luisa, tengo hambre. Así como en las Sagradas Escrituras, en la cruz escuchamos el grito, tengo sed. Tengo hambre de ese alimento celestial y divino. Quiero darte mi voluntad para que tengas mi vida divina. Y en ese intercambio de vida, ahora recibirme, comulgarme a través tuyo. En el Getsemaní nos explica el Papa Benedicto XVI en la audiencia del 2 de febrero de 1912, que solo conformando la propia voluntad con la divina, el ser humano alcanza su verdadera altura, se hace divino. Hasta que no estemos fundidos, hasta en tanto y en tanto la humanidad no entre en la fusión y regrese a ese estado de santidad original, el hombre va a estar incompleto, el hombre no va a ser hombre, porque fuimos creados a imagen y semejanza del Verbo, para ser otros Cristos en Cristo. Y Cristo es el hombre Dios, naturaleza humana, naturaleza divina. Así también a cada uno de nosotros el Señor nos está participando esa vida divina, esa naturaleza divina. La finalidad de la obra y de la historia de la salvación, el catecismo nos va a decir que es la entrada de la sacrosanta, de la criatura en la unidad perfecta con la sacrosanta Trinidad. Y esa unidad perfecta es unidad de vida, unidad de obras, unidad de cualidades, unidad de atributos. Ser una sola cosa con Él. Así como el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, que todos sean uno en nosotros. Ahí en el Getsemaní es donde se transfiere la voluntad humana en la divina, nace el verdadero hombre y somos redimidos también del querer humano, de esa esclavitud del querer humano, porque a través de sus sufrimientos Él nos restituye esa vida divina. Y Él nos dice en Juan 10, he venido para que tengan vida, vida divina, y que la tengan en abundancia. ¿Qué es esa vida divina? Jesús le dice a Luisa que la vida humana tiene sus miembros, sus cualidades. Así también nuestro Ser Supremo tiene cualidades purísimas, no materiales, porque no existe en nosotros materia que forme nuestra vida, pero unidas juntas, santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia de todo, forman nuestra vida divina.
La vida divina está conformada por las cualidades del ser divino: potencia, santidad, bondad, belleza, misericordia, justicia, etc. Pero ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla ese movimiento incesante y eterno de todas nuestras cualidades? Nuestra voluntad. La divina voluntad es el motor, la dirigente que da a cada una de nuestras cualidades vida obrante. Si la divina voluntad no actúa, la potencia divina estaría sin ejercicio y nuestro amor estaría sin amar, sin obrar. Todas las obras ad extras han sido un movimiento de la voluntad de Dios. Dios lo quiso y fue realizado. Creación, redención, santificación. Y este vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida. Jesús le dice a Luisa que en cada cosa que hace la criatura intervienen dos actos de vida que deben concurrir. Primero, el acto de la vida divina e inmediatamente el acto de la criatura. Si en todas las cosas el alma las hace por amor divino de quien le da la vida, se va formando un intercambio de vida. Vida damos y vida recibimos. Dios ahora quiere dar acto a acto esa vida divina a la criatura, alimentándola continuamente para que la criatura alimente de amor divino y de vida divina a Dios. Por eso esto que Jesús nos decía, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, también el alma que vive en la divina voluntad le está restituyendo vida a Dios, le está dando actos divinos que se van incorporando al acto eterno de Dios. Por eso el alma también puede decir, doy vida, doy Dios a Dios en cada uno de mis actos. Y esos actos no quedan fuera de Dios. Todos los actos hechos por la criatura no quedan fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, como testimonios de vida perenne de la criatura. Entonces, en nuestro ser divino, en nuestro querer y en nuestro amor, ¿qué siente la Trinidad? El dulce murmullo de la vida de los pensamientos de la criatura en la inteligencia divina. El suave murmullo de tus palabras, que reparan por todas las malas palabras de todos los hombres de todos los tiempos en nuestra voz. Tus obras que murmuran dulcemente en las obras divinas y son un testimonio perenne de tu amor, porque tú puedes amar ahora a tu Creador con un amor sin límite, sin tiempo, sin espacio, con un amor eterno, desde siempre y para siempre te amaré. Y cada pensamiento, respiro, latido va a estar murmurando en el seno de la Sacrosanta Trinidad un te amo eterno. También el pisar de sus pasos conforme caminan, murmuran amor y testimonios de vida a mi Creador. Por eso, para vivir en la divina voluntad, para tener vida divina, Él nos da el don de su divina voluntad obrante en nosotros y nos da un intercambio continuo de voluntad humana y voluntad divina. Debemos recibir en nosotros la voluntad divina de Dios que se hace obrante para mover a todo Dios, porque solo la divina voluntad es la fuente del obrar divino y es la que mueve a Dios a obrar. Pero ahora, la Trinidad, como tiene esa fuente, ese motor, ahora esa fuente se biloca en la criatura y desde la criatura también está haciendo obras eternas. Es muy interesante este fragmento del volumen 14, del 14 de julio de 1922, dice: lo único que nos queda hacer respecto a la creación es que nuestra voluntad obre en la criatura como obra en nosotros. Nuestro amor quiere hacer salir de nuestro seno a nuestra voluntad para ponerla en la criatura. Pero va buscando quien esté dispuesta, quien la conozca y la aprecie, y genera en ella lo que genera en nosotros.
Esa voluntad que es fuente de vida eterna, de obras eternas, ahora está generando en la criatura lo que genera en la sacrosanta Trinidad. ¿Y cómo va creciendo esa vida divina en la criatura? ¿Cómo se forma con el continuar tus actos, actos continuos en divina voluntad? Formamos la vida de su voluntad en nuestra alma. Y con repetirlos y repetirlos, la hacemos crecer y la alimentamos. Y no necesitamos cambiar de vida para vivir en la divina voluntad. No es un cambio de acción, sino un cambio de intención. Internamente, en cada acto, en cada respiro, actos naturales, actos espirituales, darle vida a su voluntad, comer, caminar, dormir, mirar, escuchar. Jesús le dice, los actos de la criatura son el alimento de Dios. Así como yo me hago alimento de la criatura, tú también puedes transformarte en alimento para tu Dios. ¿Cómo? Convirtiendo todo tu interior, de modo que tus pensamientos, tus afectos, tus deseos, tus inclinaciones, tus latidos, tu suspiro, sean amor, todos dirigidos hacia Él, todos con la intención de darle vida a su voluntad, porque esa era la intención que movía a Jesús en su humanidad cuando obraba, darle vida al querer del Padre. Un solo pensamiento ocupaba el corazón de Jesús, la gloria del Padre, la salvación de las almas, en todo darle vida a esa eterna voluntad. Ahora nosotros, fundidos en la divina voluntad, repetimos ese obrar interior de Jesús y viendo el fruto de mi alimento, el cual es divinizar al alma y convertir todo en mí, me vendría a alimentar del alma. Ahora la sacrosanta Trinidad se viene a alimentar de tus actos, de tus pensamientos, de tu amor y de todo lo que haces. Así como tú has llegado a hacerte mi alimento y darme todo, el alma le puede decir, yo también me hago alimento tuyo. Tú me alimentas en este banquete eucarístico, en este reino donde nos ofreces el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Ahora también te ofrezco todo mi ser para alimentar a mi Dios, a mi Creador. Dios alimenta mi alma y con el alimento que me da, alimento su vida y la hago crecer en mí. Lo último, en el volumen 12, el 6 de febrero de 1919, Jesús le dice a Luisa, hija mía, tengo mucha hambre. Y tomaba de dentro de la boca de Luisa muchas pequeñas bolitas blancas y se las comía. ¿Cuánta hambre ha tenido la divina voluntad a lo largo de siglos y de siglos? Y Jesús buscando, esperando el tiempo de Luisa para poder comulgar su vida divina en la criatura. Luego, como si quisiera saciar del todo su hambre, ha entrado dentro de mi corazón y con las dos manos tomaba muchas migajas grandes y pequeñas y con toda prisa se las comía. Después, como si estuviera ya satisfecho, se ha apoyado sobre mi cama y me ha dicho, hija mía, conforme el alma va encerrando en ella mi querer y me ama, en mi querer me encierra a mí y amándome forma en torno a mí los accidentes para aprisionarme dentro y forma una hostia para mí. Así, si sufre, si repara, etcétera, y encierra mi querer, me forma tantas hostias para que yo me comulgue a mí mismo y sacie mi hambre en modo divino y digno de mí. Saciar el hambre de Dios. Dios tiene hambre de los actos divinos de la criatura. Y solo el alma que vive en la divina voluntad puede saciar esa hambre de Dios. Yo en cuanto veo formada estas hostias en el alma, voy a tomarlas para nutrirme, para saciar mi insaciable hambre
que tengo de que la criatura me restituya amor por amor. Adán era un complejo de amor en el Edén. En cada respiro le daba amor divino y vida divina a su Creador. Perdona nuestras deudas, esas deudas de amor y de vida divina. Esas deudas que Jesús vino a pagar a nombre de todos nosotros y que ahora, viviendo en la divina voluntad, por cada acto le vamos dando amor divino y vida divina al Creador. Y vamos pagándole a Jesús, así como Él le pagó al Padre. Así que puedes decirme, tú te has dado en comunión a mí, también yo me he dado en comunión a ti. Bueno, pues después de esta bella presentación que nos dio Pablo, vamos dándole continuidad. ¿Cómo hacer vida este alimento de Jesús? Como nosotros hemos tenido estas formas de orar anteriormente, hemos pedido el alimento a Jesús, pero ahora Jesús nos pide el alimento a nosotros. Y el alimento que nos pide es un alimento divino. Así que ahora vamos viendo cómo darle este alimento, porque Jesús es un pedagogo y Él nos dice el ABC para que nosotros podamos hacer vida a esta oración continua, este alimento continuo que quiere Jesús. Bueno, primeramente, estamos hablando de actos. La suma de los actos forman una vida continua. Sabemos que los actos en continuidad que forman la vida no están intermitentes, sino que son continuos. Bien, Jesús quiere nuestros actos. El acto divino da lo siguiente a Dios. El acto divino da Dios a Dios, porque Dios pone su ser en el acto humano, por lo tanto es su vida, y en el momento de obrar, es decir, en el momento de girar, le damos Dios a Dios. No le damos nuestras ofrendas, que son muy pobres y vacías, sino que le damos del mismo jardín, de los frutos del mismo jardín de Dios, del ser de Dios. Desahogo divino y transformación de la naturaleza humana en divina. Jesús le dice a Luisa que es como una mujer que está a punto de parir. Dios quiere poner en cada acto vida. Cuando una mujer no puede parir, dice, sufro dolores de parto. Jesús está esperando a que nosotros le demos nuestra voluntad para que Él pueda hacer su desahogo divino y transformación de naturaleza humana en divina. Comunicación de virtud creadora. Dios pone en su acto la virtud creadora de hacer una nueva creación. Ahorita vamos a explicar esta parte que es hermosa. Nos vamos al momento del principio donde Dios forma una nueva creación. Abraza el infinito, no es un acto limitado, sino es un acto que toma en un puño el pasado, el presente y el futuro. Entonces nuestras oraciones no son únicamente a una persona o a dos o a tres o a un grupito. No, Jesús le dice que en el momento en que oramos,
hacemos lo que Él hizo. Jesús se ofrece, Jesús ora y toma a toda la humanidad, a todas las almas en un puño, para decir a Dios, desde la eternidad yo te amaba. Tu voluntad no tiene principio, es eterna contigo, y yo en ella te amaba con amor sin principio y sin fin. ¿Qué cosa es mi voluntad? Es todo. Bueno, aquí no está la cita, pero mientras Pablito hablaba, yo saqué la cita para ustedes. Volumen 21, mayo 22 de 1927. Por lo tanto, podemos decir que hay dos tipos de actos: actos humanos y actos divinos. Los actos humanos están hechos con intenciones humanas. Normalmente nuestras intenciones buscan nuestros beneficios personales, aunque sean santos, aunque sean buenos y santos. Los actos divinos no, tienen intenciones divinas. Las intenciones divinas solamente buscan la voluntad de Dios y el amor, es decir, el reino. Todos, hasta tomar agua, ¿sí? En el momento en que toma agua, ya mi acto humano sería saciar mi sed. Pero en el acto divino no. En el acto divino yo tomo esta agua para saciar la sed de Jesús y la sed de tantas almas de Jesús y llevarles el te amo de Dios a todas las almas. ¿Qué estoy haciendo? Llevando el reino, Jesús en mí. Los actos humanos son cancelables, ¿sí? Gracias a que son cancelables nos podemos confesar, ¿sí? Y quedan olvidados, son cancelables, son limitados. Pero los actos divinos son incancelables y se multiplican infinitamente, infinitamente. Lo acaban de explicar Ricky, lo acaba de explicar Pablo. Los actos humanos forman una vida humana. Los actos humanos divinos forman una vida divina. Bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empezar a vivir esta vida? Sabemos que la condición es el conocimiento, ¿sí? Sin conocimiento no hay don. Así que es característica que nosotros empecemos a leer desde ya. Diario, un poquito, empezando a tener ese encuentro divino con Dios. Sabemos que las ocupaciones son altas, tenemos el día ocupado, pero esta es la primera donación que vamos a tener a nuestro Dios. Reservar ese momento especial para que nosotros podamos tener esa intimidad con nuestro Jesús. Pero ¿cómo vamos a empezar el día? ¿De qué manera? Si vamos a tener que vivir vida continua, entonces todos nuestros actos deben de estar fundidos en el divino querer. Todos. Desde el primero hasta el último. Entonces, el primer acto del día Jesús le llama acto preventivo. El primer acto, ¿sí? El primer pensamiento, el primer movimiento es el acto preventivo. El acto preventivo, Jesús lo describe así en el volumen 14, título 31. Lo escribe así. Hija mía, existe el acto preventivo y el acto actual. El preventivo es cuando el alma, desde el primer surgir del día, fija su voluntad en la mía y se decide y se confirma de querer vivir y obrar solo en mi querer. Previene todos sus actos y los hace correr todos en mi querer. Con la voluntad preventiva, mi sol surge, mi vida queda duplicada con todos tus actos como dentro de un solo acto, y esto suple al acto actual. Es entrar y fundirte en la vida divina de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es esto? ¿Por qué Jesús le llama el acto preventivo? Porque estamos tomando todos los actos del día para que todos sean hechos en Jesús, en vida divina en Jesús. Bien, hay una manera
en que Jesús le dice a Luisa cómo fundirse, cómo entrar en este primer acto. Pero esta es, digamos, como un pequeño oración en acto divino, en este acto preventivo, que nos ayuda a nosotros a entrar en ese momento, en ese primer momento del día. Y dice así: soy nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad. Y ahí empezamos a ofrecer todo nuestro ser, toda nuestra voluntad, pensando en mi mente, circulando en mi sangre, mirando en mis ojos, escuchando en mis oídos, hablando en mi boca, respirando en mis respiros, palpitando en mi corazón, moviéndote en mis movimientos, sufriendo en mis sufrimientos. Y mi alma, unida y fundida en tu voluntad, sea un crucifijo viviente inmolado para la gloria de Dios Padre. Continúa divina voluntad orando en mí y después ofrécete a ti mismo esta oración como mía, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Les acaban de pasar ahí un folletito donde viene ese acto preventivo. Tómenlo al inicio, mastíquenlo. Y desde el primer momento, es un folletito larguito. Desde el primer momento del día, reflexionenlo, hagan lo suyo. Pero no, cuando ustedes ya lo tomen como rutina, cuidado. Porque lo primero que Jesús quiere quitar es nuestras rutinas en la oración. Hagan lo suyo de manera que con sus palabras puedan darle a Jesús esta fusión de amor en este primer acto del día. Que sea un acto exclusivo de Dios en ustedes y de ustedes en Dios. En ese momento están ofreciendo todo a la voluntad divina. Jesús le dice a Luisa que en este momento, cuando uno se funde, surge el sol. El sol divino es digamos, la analogía que hace nuestro Jesús para poder mostrar lo que es la divina voluntad, los actos en la divina voluntad y la vida divina. Porque el sol se eleva y nosotros tenemos que elevarnos para vivir de la santidad de lo alto. El sol que está arriba da bien y luz a todos. Y a través de esa luz hay miles de efectos que suceden. Dice, es lo mismo cuando nosotros vivimos vida divina obrante y orante continua. Nuestros actos se vuelven soles, se vuelven divinos, se transforman en divinos, de manera que sus efectos dan bienes a todas las almas, a todas, sin ninguna excepción, porque estamos tomando todo en un puño a toda la eternidad, pasada, presente y futura. Sin embargo, durante el día, sobre todo en los inicios que estamos entrando a conocer y a vivir la divina voluntad, puede suceder que haya durante el día nuestra voluntad reaccione. Jesús le llama a esto que se forman nubes, así lo llama. Dice, en cambio, el acto actual no está sujeto a... El acto preventivo puede ser opacado, oscurecido por los modos humanos, por la voluntad propia, por la propia estima, por el descuido y otras cosas que son como nubes delante al sol que vuelven menos vívida su luz sobre la faz de la tierra. En cambio, el acto actual, es decir, actualizar nuestra fusión de amor a Jesús, no está sujeto a nubes, sino que tiene virtud de despejar las nubes, si es que las hay, y hacer surgir tantos otros soles en los cuales queda duplicada mi vida, con tal intensidad de luz y calor, de formar otros tantos nuevos soles
el uno más bello que los otros. Entonces, Jesús nos pide que estemos atentos para despejar estas nubes que pueden estar durante nuestro día y hacer que nuestra vida sea continua. Bueno, a esto que se le llama al acto preventivo, al primer acto del día, es el acto de fundirse. Es el acto en donde la voluntad humana y la voluntad divina se funden en un solo querer, que es el querer divino. Jesús le dice a Luisa que este acto de fundirse es el más solemne. Dice, si tú supieras lo que sucede cuando un alma se funde en el divino querer, si tú supieras lo que sucede, lo que está sucediendo en ese momento, por eso Jesús le dice que fundirse en la voluntad de Dios es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla y recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Es más, en cuanto el alma se funde en el supremo querer, todos van a su encuentro para deponer en ella todo lo que tienen de bienes y de gloria. Y ahí describe toda la corte celestial. Recibir los bienes. Dios pone sus bienes en el acto de la criatura. ¿Cuáles bienes? Bienes divinos. Y esto es lo que vamos a descubrir ahorita. ¿Cuáles son estos bienes divinos que Dios pone en el acto cuando el alma se funde? Bien, antes de descubrir estos bienes, una vez que nos fundimos, ahora sí viene cómo orar en modo continuo en el día. Y Jesús, el gran pedagogo, nos dice el ABC para que nuestra mente empiece a construir estas palabras divinas, que fueron las mismas palabras que Jesús oraba, porque Jesús le dice que él oraba de esta manera, en modo divino. Él oraba al Padre continuamente. Le dice así en el volumen 11, mayo 3 de 1916. Le dice, hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Y lo puse en diferentes colores para ver como los distintos pasos que Jesús va diciendo. Vuélcate toda en mi voluntad, es decir, fúndete. Y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas, es decir, tomamos en un puño toda la eternidad, que es donde está Dios y las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, es decir, todos sus actos, actos por reparar, actos buenos, etcétera, le darás a Dios como si fuera una sola criatura, porque el querer divino es el dueño de todas. Muy bien, se las voy a dar a Dios. Pero ¿cómo se las voy a dar? Pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa. Repararlos. Pero no como las reparaciones que hacemos en modo humano, sino ahora lo tenemos que reparar con la potencia de Dios, la inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa, con la potencia de Dios. Entonces esto cobra un sentido distinto de reparación. Bueno, pues aquí está desglosadito, estos pasitos así pequeñitos como Jesús nos lo pone, fundirse, es decir, reconozco mi nada, llamo a la voluntad divina en todas mis acciones, en el acto preventivo de la mañana, tomo posesión de la creación, redención y santificación, tomo posesión de las obras, le doy a Dios el te amo, las compensaciones en cada acto de criatura, porque sabemos que el te amo fue la oración de Adán. Dios la puso en las palabras de Adán, porque Adán, como lo vimos anteriormente, no le daba más que amor, gloria a Dios con el mismo amor de Dios. Entonces nosotros vamos a darle el te amo que las criaturas no le dan.
porque Dios quiere que le demos la correspondencia de amor, pero con su misma vida divina. Le vamos a dar la compensación de cada acto de criatura al Padre para su gloria, junto con Mamá María, en nombre de todas las almas pasadas, presentes y futuras. Jesús dice como si fuéramos una criatura. Nosotros una, conteniendo a todas. Como Jesús le dice a Luisa que cuando creó a Adán, nos creó a todos en él. Ahí estábamos contenidos, todas las generaciones humanas. Así nosotros nos vamos a presentar ante la majestad divina, presentando a todas las almas como Jesús lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viviendo la vida de Jesús en nosotros. Y al tomar la vida de Jesús en nosotros, así como Él se ofreció por todos, nosotros también tomaremos los actos de todos para ofrecerlos a Dios rehechos, restituidos, glorificados, con el sello de la vida divina en cada uno de ellos. Pedir, y al final, pedir que se extienda el reino, porque esta es la misión. A nosotros nos toca extender el reino. ¿Cómo? Con nuestros actos girados, nuestros actos divinos. Bien, entonces, ¿qué es esto de giro? ¿Por qué se le llama giro a la oración en modo divino? Se le llama giro porque viene del vocablo italiano, girare, que es el pasear, salir a pasear. Este paseo, que nosotros tomamos esta palabra, medio modificamos para hablar de esto de oración en modo divino, es decir, le pusimos como un toque de italianismo, ¿no? Que podemos llamar, por eso le llamamos giro, porque es la oración que Jesús hacía en el adintra, en su vida oculta, durante toda su vida, desde que estuvo en el vientre de nuestra Madre Santísima hasta el último acto, y que ahora es continuada y vivida por el alma viadora, es decir, el alma que vive aquí en la tierra y que quiere vivir en la divina voluntad. ¿Qué hacía Jesús con Luisa? Jesús con Luisa tomaba su alma y la llevaba al pasado, al presente y al futuro. La llevaba desde Adán para poder restituir ese acto en que Adán cayó y poder tomar ese acto para hacer lo suyo, Luisita, y fundir, o sea, hacer lo que Adán no hizo, darle continuidad a ese acto divino y entregárselo a Dios por todas las criaturas, hecho y pleno. Hay giros del alma, es decir, un paseo del alma, porque Jesús la lleva a dar ese paseo en todas sus obras. Y esta es la oración que hacía Jesús cuando estaba aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque a través de este giro llevaba a todas las almas grandes milagros, conversiones, llevaba el don a todas las almas. Y así lo dice en este volumen 11, dice, precisamente yo y mis dedos que están en los tuyos trabajan. Hija mía, cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería de mi padre putativo José. Y mientras esto hacía, con esas mismas manos, con esos dedos, creaba las almas. Es decir, vida continua. ¿Se fijan? Él estaba trabajando en la carpintería. Y fíjense lo que Jesús hacía con el movimiento de sus manos, con el movimiento de sus dedos, porque son actos continuos. A otras las llamaba a la otra vida, divinizaba todas las acciones humanas, las santificaba, dando a cada una un mérito divino. En los movimientos de mis dedos llamaba a reseña todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas. Y si yo veía que los harían por mí o porque yo los quería hacer en ellas, yo continuaba mi vida de Nazaret en ellas y me sentía como pagado por parte de ellas.
por los sacrificios, las humillaciones de mi vida oculta, dándoles a ellas el mérito de mi misma vida. Esto hacía cuando Jesús trabajaba la madera. Imagínense, actos continuos, vida continua, orante. Bien, entonces, ¿qué es lo que Dios depone en el alma cuando se funde? Sus actos divinos, su vida divina. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora en oración continua durante el día es tomarlo y hacerlo nuestro, porque Dios ya lo puso en el alma. Ahora nos toca tomarlo para sacarlo y hacerlo oración divina continua. ¿Qué es lo que puso? Bien. Hay dos campos de acción donde Dios puso todos sus actos que quiere que tomemos para hacerlos vida. ¿Cuáles son estos dos campos de acción? La obra de la creación, que tiene actos, todos sus bienes son actos, es lo que dice, depongo en ti mis bienes. ¿Cuáles bienes? Los de la creación. En cada cosa creada, Jesús le dice a Luisa que puso en ella un atributo divino que está velado y que ahora Dios quiere que conozcamos cuál es ese atributo divino que puso en las cosas creadas para que nosotros podamos quitar esos velos y hacer nuestro ese atributo que es la sustancia de la vida divina para hacer la vida en el alma. ¿Dónde se va a depositar ese bien divino que está externo, que está fuera? ¿Dónde se va a depositar? En un tercer campo de acción que es tu alma, nuestra alma. El atributo lo hago mío y al hacerlo mío empiezas a formar tu cielo, tus estrellas, tus soles, tus mares en tu propia alma, pero en modo divino. De manera que ese sol se extienda a todas las almas. Esas estrellas den bien y vida a todas las almas con el atributo que Dios puso en ellas. Girar en la obra de la creación es el acto más sublime, no de contemplación, porque hemos estado acostumbrados a contemplar la obra de Dios. Ahora Jesús quiere que estemos actuantes, no solamente estar contemplando, sino que mirar, contemplar en el conocimiento y entrar en acción para tomar y hacer tuyo aquello que Dios tiene para ti esperándote. Porque Jesús dice, yo te espero en cada cosa creada. Espero y estoy solo. ¿Por qué? Porque no me ves, no me conoces. Atención, no estamos hablando de un panteísmo, ¿sí? No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un atributo de Dios, muy diferente al alma, ¿sí? Que Dios quiere poner toda su vida en la criatura. Ahí solamente está un atributo de Dios. Pero ¿qué pasa en la obra de la redención? En la obra de la redención, Jesús puso sus actos, esta vida divina, que fue triunfante, pero la dejó suspendida. En el Evangelio nos muestra esta vida de la destra de Dios, nos muestra los hechos de Dios, pero Jesús dice a sus apóstoles, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no pueden con ello. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la santidad de la tierra para poder después entender la santidad del cielo. Así se lo dice a Nicodemo. Si no entienden las cosas de la tierra, ¿podrán entender la santidad del cielo? Por eso, la revelación pública nos muestra, y bueno, sobre todo en el Evangelio de San Juan, nos muestra esta vida de Jesús, en donde Él dice, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre quien obra en mí, quien hace sus obras.
Estamos hablando de que la vida de Jesús estaba obrante en esa comunicación continua con el Padre, en su vida redentora, que no solamente nos deja la salvación en sus actos, sino que Jesús le dice a Luisa que deja suspendidos los actos divinos triunfantes en cada acto suyo para todas las almas, para el momento en que llegue el conocimiento, pudieran tomar y hacer suyo este acto suspendido de vida divina, que no es más que el amor de Dios triunfante en la criatura, en su voluntad santísima. No podía estar en ese tiempo. Por eso, la obra de la santificación no es otro evangelio, sino la explicitación de la revelación pública en el fruto completo de la vida de Jesús, por dentro y por fuera. Por lo tanto, en la obra de la santificación, Jesús quiere que ahorita tomemos esos bienes, la vida de Jesús plena, completa desde la concepción hasta el último momento de su vida, que la hagamos nuestra en los giros divinos, en nuestra vida divina, en la vida continua, para ponerla en el alma. Y una vez puesta en el alma, obrante, ahora sí Dios puede sacar nuevo amor, nueva belleza, nueva santidad. ¿Por qué? Porque Dios no se queda únicamente con sus obras hasta ahí, sino que Dios es infinito y quiere sacar más y más y más y más. Y no lo puede hacer si la criatura no vive vida divina y toma y hace suyo, es decir, ese giro continuo, esa oración continua, sus obras, para ponerlas en ella y llevarlas a todas las almas. Esta es la vida, la obra y los actos. Este es el reino del divino querer que quiere que vivamos aquí en la tierra. Una vida, un reino. Mi reino no es de este mundo. Mi reino, dice Jesús, es un reino interior. Interior. Por eso lo que Ricky explicaba, el intercambio de vidas. Esta es mi vida común. La vida humana común que tiene movimientos. La vida de Jesús. Ahora está en acto la vida de Jesús para hacer la mía. Y te vuelvas esa fusión de este fiat mío que Jesús le dice a Luisa. ¿Cómo se va a nombrar el alma que vive en la oración continua en el divino querer? Se va a llamar fiat mío. ¿Por qué? Porque el fiat es Jesús. Es Jesús. Es el hágase, es el verbo, es el que se mueve, es el que obra, hace que se muevan en la obra de Dios. Por eso el alma que vive en la divina voluntad se va a llamar fiat mío. ¿Sí? Ahora, giro del alma. La oración en modo divino. Reconocer y corresponder en amor por todos. ¿Qué sucede con este giro divino? ¿Qué sucede? Jesús le dice a Luisa, con entrar el alma en mi voluntad, aún con una simple adhesión, con un acto de abandono, yo le doy cuerda para hacer que gire. ¿Y sabes cuántas vueltas gira? Gira por todas las inteligencias que piensan. ¿Cuántas veces queremos cambiar esas inteligencias, razones humanas? ¿Cuántas veces? Y miren, con un acto en la voluntad divina, gira por todas las inteligencias que piensan, por todas las miradas de las criaturas, por cuantas palabras dicen, por cuantas acciones y pasos hacen. Girando en cada acto divino, en cada impulso, en cada gracia que baja del cielo, en una palabra, en todo lo que se hace en el cielo y en la tierra, forman su recorrido, porque Dios quiere formar caminos y recorridos para llevar a todas las almas
a la vida divina. Los giros de estas ruedecillas son veloces, rápidos, de manera que ni ellas mismas pueden calcularlos. Pero yo los cuento todos. Es un contador, porque nuestra vida está hecha de actos y nuestros actos tienen un número limitado aquí en la tierra. Jesús nos hizo, nuestro Papá Dios nos hizo para que nuestros actos todos tengan vida divina. Todos nuestros actos tienen voluntad. La voluntad humana, Jesús le dice a Luisa que es el recipiente para contener vida divina. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en nuestro acto la vida divina? Jesús los cuenta, es un contador. Los giros son veloces, rápidos, de manera que ni ellas mismas pueden calcularlos. Pero yo los cuento todos. Lo primero, para recibir la gloria, el amor eterno que me dan. Y luego para derramar todo el bien eterno, para darles la capacidad de rebasar todo, para que puedan abrazar a todos y se hagan corona de todos. Soles. Jesús ya no quiere que su vida en el acto de la criatura, porque Él habla que la voluntad divina está en todos lados. Está esa lluvia que baña. ¿Qué pasa? No puede penetrar en la criatura. Quiere hacerse vida en la criatura, pero no puede. ¿Y por qué no puede? Porque no puede encontrar una voluntad ajena a la suya para hacer vida. Porque voluntad es vida. Voluntad humana es vida. Voluntad divina es vida. Si mi voluntad humana le quito el querer y le pongo el mismo querer de Dios para que tenga vida, entonces ahora sí, ese acto divino que está en esa lluvia que está constantemente cayendo, esa lluvia de gracias y bendiciones, ahora sí, mi acto está dispuesto a recibir estos bienes divinos para poder hacer vida y Dios pueda hacer desahogo de su amor en mí y en todas las almas. Y mi acto se convierte en ese sol divino, se transforma. Ustedes pueden decir, ¿es posible que se transforme cuando tenemos el germen de la concupiscencia? El germen de la voluntad humana, un germen contaminado. Jesús le dice a Luisa que en nosotros, en el alma que quiere y que se funde en la divina voluntad y que va conociendo, es la misma voluntad divina la que hizo en el pasado actos humanos y hasta pecados, actos humanos. La misma voluntad está llamando a vida ahora la voluntad divina. Entonces es una sola voluntad que llama, y esa voluntad que antes llamó al pecado, ahora esa voluntad está llamando a vida divina. Por lo tanto, ese acto divino se forma el germen divino y la luz pasa a todos los actos pasados formando una sola vida. Se transforma. Así lo dice Jesús. Se transforma. Jesús le dice a Luisa que su voluntad divina es capaz de romper y quitar todo el mal que hay en la criatura, todo el mal. Quitar toda la concupiscencia, todo el germen de la voluntad humana en el querer humano. ¿Pueden creerlo? Jesús le dice a Luisa 3 condiciones para vivir en la divina voluntad. Primero, desearlo. Desearlo. Si el alma no lo desea, bueno, en el momento en que tú vas conociendo, Dios va poniendo en el alma el deseo de entregar toda su voluntad para poder vivir vida continua. Así que hay que conocer.
porque esos deseos Dios los pone en el alma. En el momento en que el alma desea y lo único que quiere ahora, ya no quiere nada, ya no quiere títulos, viajes, nada. Lo único que quiere es vida divina. Es todo. En el momento en que el alma lo único que desea es pedir y tener el reino divino triunfante, ¿qué hace Jesús? Jesús lleva todo su armamento. ¿Para qué? Para empezar el primer entrenamiento del alma. ¿Cuál es? Hacer dócil su voluntad. Y ahí vienen las crucecitas, las espinitas, que son ese purgatorio que purificará al alma, porque hay que vivirlo aquí en la tierra, para vaciarnos y llevarnos al estado en que Mamita María pudo recibir vida divina. ¿Cuál es ese estado? La inmaculadez. ¿Se puede vivir en la inmaculadez desde aquí? ¿Es posible? Bueno, Jesús dice que lleva su armamento cuando el alma va deseando esto. Segunda condición. La segunda condición es creer que esto es posible. En el momento en que tú crees que esto es posible, el alma se pone en acción y a pesar de que ella siente que su voluntad es rebelde ante las circunstancias, pero quiere vivir vida divina, no desiste, sino ahí está, fiel en querer vivir vida divina. Probablemente en un principio entrando y saliendo, pero Dios mismo va a hacer que esta alma, sus mismos actos que son luz, vayan llevándola a vivir la plenitud. Tercera condición, saber y conocer que lo único que Dios quiere, lo único que Dios desea en este tiempo, en este momento, y más para sus hijos sacerdotes, porque esta obra es para ellos, para que la lleven a tantas almas, es conocer que lo único que quiere Dios es este don para todos, es darlo. Es lo único que quiere, dar este don. No hay más. Si tú lo pides, es lo único que Dios quiere dar. Por eso Jesús le dice a Luisa, todo está en el querer de Dios, no en tu querer. Por eso pides y pides y pides, no. Todo está en el querer de Dios. Y si Dios lo quiere, ya la hicimos. Así que entra, vive, conoce. Por eso Dios quiere hacer de nuestra vida un giro continuo, una vida continua. Y en el momento en que el alma tiene ocupada su pensamiento, su alma fundida en ese pensar orante continuo, ¿qué va a desaparecer? Desaparecen las pasiones, desaparecen los gustos por la vida de la tierra y empieza a vivir vida de cielo desde aquí en la tierra. Luisita es un buen ejemplo. Ella nació con pecado original, como todos. Ella nació con esta tendencia de voluntad humana. Jesús hizo en ella, pasó de los modos humanos a los modos divinos con la pedagogía de Jesús. Luisita no escribía otra cosita más si ella no vivía cada verdad divina. Hasta que no viviera una verdad, Dios le daba otra. Así que vivió la plenitud. Y lo que ella vio en el momento de su muerte nos deja ese testamento espiritual. Bueno, ya no está ahí, pero se los leo. Su último confesor, don Benedetto Calvi, estaba con ella en el momento de su muerte. Y ella menciona lo siguiente, deja este testamento espiritual. Dice, ahora muero,
más contenta. Porque el divino querer me ha consolado más que de costumbre con vuestra presencia en estos últimos momentos de mi vida. Ahora veo un largo, bello y espacioso camino, iluminado por infinitos y resplandecientes soles. Oh, sí, los conozco. Son los soles de mis actos realizados en la divina voluntad. Es el camino que ahora tengo que seguir. Es el camino preparado para mí por el divino querer. Es el camino de mi triunfo. Es el camino de mi gloria para unirme en la inmensa felicidad de la divina voluntad. Es mi camino. Es el camino que haré reservar para vosotros, querido Padre. Es el camino que haré reservar a todas aquellas almas que querrán vivir en la divina voluntad. Los caminos son los soles de los actos de Luisa. Están marcados. Ella nos dejó el camino para entrar al reino y ahora quiere nuestros soles. Bueno, pues que Jesús nos haga llegar a vivir la plenitud. Gracias.